Muy bien. Buenas tardes nuevamente a los que recién han ingresado. Vamos a presentar el día de hoy en la clase un ejercicio completo sobre el tema número 1 de cálculo 2 referente a la teoría de máximos y mínimos, donde vamos a hacer el análisis de los 5 puntos, 5 partes o 5 elementos de una función. ¿Cuáles son estos elementos que tenemos que calcular? Dice ejercicio número 2, dada la siguiente función, f de x, x sobre x al cuadrado menos 1. Debemos calcular 6 puntitos, ¿no? Punto crítico, máximo y mínimo, intervalo de crecimiento, punto de inflexión, concavidad, convexidad y gráfico. ¿Ya? La primera aclaración que tenemos que hacer cuando se trata de este tipo de funciones, esta es una función fraccionaria, o racional también se llama, tenemos que distinguir que este tipo de función no es una función normal, ¿no? No es una función como un polinomio. Tiene ciertas características distintas y tiene ciertas características especiales. Lo primero, por ejemplo, que yo tengo que saber es si hay la variable arriba o si hay la variable abajo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a hacer la derivada, ¿no? Si hay x arriba y hay x abajo, entonces se trata de una función del tipo función arriba y función abajo. Eso es p de x arriba, hay una subfunción arriba, y q de x abajo, ¿no? Hay otra función de x abajo, sin importar que aquí la x esté solita. Igual, se trata de una función de este tipo, variable arriba y variable abajo, ¿no? Y también vale la pena aclarar que en este tipo de funciones, rara vez o casi nunca, dependiendo de los numeritos que tenga aquí, se pueden encontrar estos dos puntos, ¿ya? Casi nunca tiene punto de inflexión y casi nunca también tiene concavidad convexidad, ¿ya? Porque esta función es una función racional en la cual se tienen que calcular ciertos parámetros de las asíntotas, ¿no? Y ahí vamos a recordar un poquito de límites, cálculo 1 también, ¿no? Vamos a saber cómo se calculan los límites de ciertas funciones que no son continuas, ¿ya? Normalmente, no siempre, las funciones racionales no son continuas. Significa que si yo tengo un gráfico, una parte de la función está por aquí y la otra parte de la función está por aquí, ¿no? No son continuas las funciones. Así es, este es un gráfico clásico de una función racional, ¿no? De esta manera, así son. Entonces, con esa aclaración, cuando ustedes vean una función de este tipo, ya se tienen que imaginar que el gráfico va a ser así más o menos, ¿no? Discontinuo, que no va a tener punto de inflexión y tampoco concavidad y convexidad. Y que en vez de eso, hay que calcular las famosas asíntotas, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta. Es cálculo 1 asíntotas, no es nuevo. Pero de todas maneras también hoy vamos a hacer un repasito de cómo se calculan las asíntotas horizontal y vertical. Asíntota horizontal y la asíntota vertical. No siempre, ¿no? En algunos casos hay ciertas funciones también que son de tipo racional, que también tienen punto de inflexión, en algunos casos, ¿no? No siempre. ¿Ya? Con esa aclaración vamos a pasar a resolver el ejercicio, ¿no? Ahí está el ejercicio planteado y vamos a seguir los pasitos, como estaba nomás, como teníamos planificado. Bien. Siguiente paso entonces, vamos a empezar con los puntos críticos. Vamos a hacer el cálculo de los puntos críticos cumpliendo con los pasitos que sabemos, ¿no? Hallar la primera derivada de la función. En este caso, como ya habíamos visto, se trata de una función de tipo p de x sobre
q de x. Y nos vamos a nuestra reglita de derivación y buscamos, ¿no? Cómo se deriva una función donde hay variable arriba y variable abajo, ¿no? Y nos dice que la derivada de esta función, p de x sobre q de x, es derivada del numerador, digamos, derivada de p por q sin derivar, q de abajo, menos p sin derivar por q derivada. Todo eso dividido entre q elevado al cuadrado. Esta es la regla de derivación. Así se deriva, ¿no? Entonces, yo voy a cumplir, voy a hacer estos pasitos para derivar esta función racional, que es de tipo p de x sobre q de x, ¿no? Entonces voy a decir, f' va a ser igual, f', la derivada, va a ser igual, dice, derivada de p, tengo que derivarlo de arriba. Entonces, entre paréntesis lo voy a poner para distinguir. Derivada de x va a ser 1, ¿no? Regla de derivación número 1. Por, dice, ¿no? Derivada, perdón, q sin derivar. Entonces, copio, todo esto va a ser q. Y todo esto va a ser p. Entonces, derivada de p es 1. Q sin derivar, dice. Entonces, copio lo de abajo, sin derivar. X al cuadrado menos 1, sin derivar. Sigo cumpliendo la reglita de derivación. Menos. P sin derivar. P sin derivar, copio la X, sin derivar. Por, dice, Q derivada. Ahora sí, voy a derivarlo de abajo. Derivada de 2x menos 1 va a ser 2x. Derivada de menos 1 es 0. Entonces no pongo nada. 2x. Listo. Me falta lo de abajo. Todo dice dividido entre q elevado al cuadrado. Q es todo. No es solamente el x. ¿Ya? Voy a poner un paréntesis. X al cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Listo. Ya tengo mi derivada. Pero todavía quedan algunas operaciones que hacer aquí arriba. Entonces lo que yo voy a hacer es efectuar las operaciones de ahí arriba, ¿no? O reducir términos semejantes también se dice. O realizar operaciones indicadas también se dice, ¿no? Vamos a hacer. Este 1 multiplicado por todo esto me va a dar lo mismo nomás. X al cuadrado menos 1. Menos x por 2x me va a dar 2x al cuadrado. Negativo, porque aquí está menos x por 2x menos 2x al cuadrado. Y lo de abajo se copia nomás. X al cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Listo, ya estoy casi terminando, pero yo puedo ver que aquí todavía puedo efectuar algunas operaciones, ¿no? Porque hay términos semejantes, se llaman x al cuadrado, x al cuadrado. Como este tiene más y este tiene menos, se restan. Voy a restar este término con este término, ¿no? Entonces, mi derivada al final va a quedar de la siguiente manera. Primera derivada de la función f de x va a ser igual. X al cuadrado menos 2x al cuadrado me va a quedar menos x al cuadrado. Menos 1. Todo eso dividido entre x al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado. Y esta sería el resultado de la primera derivada, ¿no? Que es el que tengo aquí. Ya lo había resuelto yo, ¿no? Entonces, alguien me dirá, ¿y podemos simplificar x cuadrado menos 1 con este? No, porque este es menos x al cuadrado. Ojo, cuidado que me estén haciendo, le pongo aquí un paréntesis y lo simplifico. No, no se puede hacer eso, ¿ya?
no pueden hacer eso. No se puede colocar paréntesis y simplificar porque este menos afectaría a todo, ¿ya? Tengan mucho cuidado con las operaciones que hagan, ¿ya? Si van a hacer algún artificio matemático, tiene que ser lógico, coherente. Bien, como ya tenemos la derivada, pasamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es calcular o igualar a 0 para calcular los puntos críticos o despejar X, ¿no? Voy a igualar el denominador. Perdón, todo voy a igualar a 0. Igualo a 0. Al igualar a 0 el denominador pasaría a multiplicar, ¿no es cierto? Todo esto pasaría a multiplicar. Y multiplicado por 0 va a ser 0, ¿no? Entonces, desaparece lo de arriba. Digo, perdón, lo de abajo, ¿no? Porque este va a ir a multiplicar y va a ser 0. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado menos 1 igualar a 0. Eso nos quedaría, ¿no? Hemos igualado a 0. Aquí está. Porque mucho, ¿y qué ha hecho con el denominador? Ha pasado a multiplicar y ahí se ha vuelto 0 porque ha multiplicado por el 0. Aquí tenemos. Siguiente pasito, despejar el o los valores de x, ¿no? ¿Cómo despejamos? Con choice de nuevo, ¿no? El 1 pasa al otro miembro cambiando de signo. Aquí está. Y se sacan las raíces cuadradas a los dos miembros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le saco la raíz cuadrada, ¿no? A un número negativo, a ver, el que tiene calculadora, intente poner raíz cuadrada de menos 1, o de menos 2, o de menos 3. Sale error. Sale error, correcto, sí, sale error. ¿Por qué sale error? Sale error porque no existen raíces cuadradas de números negativos, no hay. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que es un número imaginario, es una cantidad más o menos, una cantidad imaginaria, ¿ya? Ya no son números reales, ¿no? Por si acaso, ya son números imaginarios, ¿no? No existe, aunque si es un número debería de haber, ¿no? Pero es imaginario, en realidad no existe. Como no existen puntos críticos, como no existen valores de X, o sea, no hay valores de X, vacío, no hay, pues son números imaginarios. Entonces, vamos a decir que la función no tiene puntos críticos. La respuesta al primer paso, la respuesta al primer paso es la función no tiene puntos críticos porque salen cantidades imaginarias. Bien, adelante ahora, dudas hasta este primer paso. Preguntas. ¿Acaso el 1 no pasaba con signo positivo? Correcto, pasaba con signo positivo, pero el menos, el X también tiene signo menos. Entonces, este menos ha pasado al otro miembro a dividir y eso le ha vuelto menos 1. ¿No ve? Así no creo que se pone menos 1 y así lo cambia signo. ¿Por qué? También, señorita, muy bien, es lambda, ¿no? Es lambda, tiene razón. Como también se hace cuando usted tiene aquí un número negativo en X, ¿qué es lo que hace? Multiplica todo por menos 1, o por menos también, ¿no? Todo lo multiplica por menos. Entonces, este se vuelve positivo, este también se vuelve positivo. Y al hacer eso, este va a pasar con menos. Entonces va a ser x al cuadrado igual a menos 1. Se le saca la raíz cuadrada y viene aquí la raíz cuadrada. Y estamos en esta situación. Como ustedes quieran hacer el cálculo. Sale igual. ¿Otra duda, otra pregunta que tengan antes de pasar al siguiente pasito? Cuando sale así, ¿qué sería? ¿No existe algún... ¿Qué sería? ¿No existe el segundo punto?
¿O No, cómo? no existen puntos críticos, se llama. No hay puntos críticos. Mm. Ya. Estamos por el Recuerden, primer todavía. sí, estamos en el primer paso. Recuerden la definición de punto crítico. Punto crítico es un extremo de una función, ya sea hacia arriba cuando es máximo o hacia abajo cuando es mínimo. Entonces, un punto crítico es un valor extremo de una función, ¿no? Estos son los puntos críticos. Cuando es máximo, cuando es mínimo. ¿Qué nos dice este dato que es una cantidad imaginaria? Significa que no, esta función no es así. No tiene ni máximo ni mínimo, perdón, no tiene punto crítico. No tiene estos valores. No hay valores extremos. ¿Ya? Eso significa que, que la función no tiene puntos críticos. Bueno, me estaba adelantando. ¿Por qué me estaba adelantando? Porque en el siguiente paso, el paso número 2, tenemos que calcular máximos y mínimos. Pero los máximos y mínimos se calculan en función al punto crítico. Y si no hay punto crítico, ¿cómo voy a calcular máximos y mínimos? ¿No? ¿Cómo voy a calcular los máximos y mínimos? Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a seguir los pasitos, ¿no? El ingeniero me ha dicho que yo siga los pasos, yo sigo los pasos. Aquí está la función. Hallo la primera derivada que lo copio del anterior paso. Busco los puntos críticos, que en este caso me ha salido una cantidad imaginaria, que no existen puntos críticos, ¿no? No existen puntos críticos. Entonces yo no puedo hacer un análisis de máximos y mínimos, ¿no? Entonces yo respondo, como la función no tiene puntos críticos, no se pueden calcular máximos y mínimos, ¿no? En otras palabras, no existen máximos y mínimos, ¿no? No hay. Porque, ¿cómo voy a saber, cómo voy a calcular si se supone para hacer el análisis de máximo y mínimo? En la primera derivada, yo reemplazo los puntos críticos. Y si me dicen que no tiene estos puntos críticos, yo no puedo hacer el análisis de máximos y mínimos, ¿no? Entonces la respuesta es así, pero se responde, ¿no? Cuidado que me digan, no hay, no. Como la función no tiene puntos críticos, como tiene cantidades imaginarias, no se puede hacer el análisis y no se pueden calcular máximos y mínimos, ¿no? No existe tampoco, ¿no? Esa es la manera correcta de responder, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, para hacer análisis de máximos y mínimos, yo tengo que tener un valor de X, sobre el cual voy a hacer un poquito menos y un poquito más en la primera derivada, ¿no? Entonces, para hacer un poquito más, un poquito menos, yo necesito el valor de X. Pero el análisis del primer paso, que era encontrar los puntos críticos, me han dicho de que esto no existen puntos críticos. Por lo cual, no se pueden o no tiene máximos y mínimos la función. ¿Se entiende cómo se tiene que responder? Facilito. Aunque no crean, parecía el ejercicio más difícil, pero es el más fácil. No existe. Por lo tanto, me paso al siguiente punto. Voy a pasar al siguiente paso, que es el cálculo de intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien, para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tenemos los pasitos que tenemos que hacer. Tengo mi primera derivada. Esta es la función original. Tengo los puntos críticos que son cantidades imaginarias. No existen puntos críticos. Y tengo que calcular el dominio de la función. Aquí está el dominio de la función. Bien, voy a calcular entonces el dominio de la función. Habíamos dicho que para el dominio de funciones hay tres casos, tres situaciones se pueden dar, ¿no? Cuando yo deseo calcular el dominio, ¿no? Cuando es el dominio de funciones polinómicas, su dominio son todos los reales.
o cualquier otra función. Cuando tenemos una función irracional, cuando hay un f de x que es, por ejemplo, raíz enésima de g de x, de una función que está ahí, ¿no? Que depende de x. Cuando hay esta función irracional, cuando hay raíz, tiene que cumplirse dos condiciones, ¿no? Y así se calcula el dominio. ¿Cuáles son estas condiciones? Para empezar, el n, la raíz, tiene que ser par, porque si es impar, se sigue otro procedimiento, son todos los reales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Para empezar, hemos dicho n tiene que ser un número par, la cantidad subradical, este n. Tiene que ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y lo que está dentro de la raíz, que es el g de x, este g de x tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí yo despejo aquí cuando tenga la función y ahí hago cumplir que sea mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si n es impar? Su dominio son todos los reales. Entonces, estas condiciones hay que cumplir para calcular el dominio de esta función. El otro caso es cuando hay una función logarítmica. Una función logarítmica que tiene logaritmo en base a una base a de una función g de x. Cuando yo tengo este tipo de función, ¿cuáles son sus condiciones? Tiene tres condiciones. La base del logaritmo, o sea, esta a, tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0. Tiene que ser además un número distinto de 0. ¿No? Tampoco puede ser 0 y tiene que ser mayor que 0. No puede ser negativo y tampoco 0. Y además, este g de x, que es la cantidad de logaritmo sobre el que está aplicado el logaritmo, el g de x tiene que ser mayor que 0. Mayor solamente. La diferencia de aquí es que este es mayor o igual. Este solo es mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0. La cantidad de la función logarítmica, ¿no? Tiene que ser mayor que 0. Y la otra posibilidad es lo que tenemos ahorita, es nuestro caso, cuando una función f de x tiene variable arriba, p de x, y variable abajo, q de x. Ahora, ¿qué pasaría si no hay variable arriba? Su dominio son todos los reales. Facilito, ¿no? ¿Qué pasa si no hay logaritmo? Si el logaritmo es negativo o no es todos los reales, ¿no? Entonces, cuando se da este caso, esta función racional, se cumple la única condición, es que el q de x, el denominador, tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0. Diferente de 0. ¿Ya? Bueno, dado este pequeño repasito de dominio de funciones, que está ampliamente explicado en ese PDF que les he pasado, que está en la plataforma, disponible para que ustedes lo revisen. Está explicado hasta con ejemplos de cada uno de estos. Vamos a utilizar esta condición. Esta condición vamos a utilizar para poder calcular el dominio de esta función, ¿no? Entonces, si todo lo de arriba se llama p de x, esto de aquí abajo se llama q de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso lo voy a hacer distinto de 0, ¿no? Entonces, mi q de x va a ser x al cuadrado menos 1 distinto de 0. No puede ser 0. ¿Ya? Entonces, aplicando esto, voy a pasar este 1, voy a despejar la x para ver qué valores no pertenecen a la función.
Lo voy a hacer directo porque no tengo espacio. El menos 1 va a pasar con más 1. Y la cantidad subradical le voy a aplicar a este. Entonces va a ser x raíz de 1. Y esto me da como resultado más 1 menos 1 o menos 1 más 1, como quiera. ¿Ya? Entonces, yo voy a responder que el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1 y el más 1, ¿no? Significa que la función es discontinua en menos 1 y es discontinua en más 1. Estos dos números no pertenecen a la función. Por eso dice aquí distinto, ¿no ve? No puede ser ni 1 ni menos 1. El x tiene que ser distinto de 1 y distinto de menos 1. Y se responde así, se coloca unas llavecitas, se pone menos 1, no pertenece al dominio, y más 1 no pertenece al dominio. Y el resto sí pertenece al dominio. Todos los reales menos estos dos números, ¿no? Porque aquí dice eso, distinto de 1 y de menos 1. De esa manera hemos calculado el dominio de la función. Pasamos al siguiente pasito. El siguiente pasito nos pide calcular, seccionar el dominio de la función. El dominio de la función son todos los reales, a excepción, aquí hay un hueco, hay un vacío en el menos 1, y aquí también hay un vacío, hay un hueco en el más 1. No pertenece esto al dominio de la función. Esto no hay, ¿ya? Es como si hubiera una función que no puede pasar por ahí, ¿no? Bueno, no importa, no hay intervalos, ¿no? Estos no son intervalos, solamente que estoy indicando de que no pertenecen a la función, ¿no? Bueno, entonces, esto significa que no hay intervalos, ¿no? No tenemos punto crítico, ¿no? Porque es una cantidad imaginaria. Como no hay intervalo, voy a reemplazar cualquier valor, desde menos infinito hasta menos infinito, menos el 0 porque no pertenece, el menos 1, menos el menos 1, y tampoco puedo yo reemplazar el más 1, porque esos no pertenecen a la función. Entonces, por decir, yo aquí me he dado el número 0, ¿no? ¿Qué pasa con el número? Para saber si es creciente o decreciente. Es reemplazado en la primera derivada, ¿no? 0 al cuadrado va a ser 0, 0 al cuadrado va a ser 0, menos 1 al cuadrado va a ser más 1, y menos 1 sobre más 1 me va a dar menos 1. Entonces la primera derivada es menor que 0. Y si es menor que 0, el intervalo, la función es decreciente. ¿Ya? Y como no hay otro punto crítico para que haga cambiar de sentido la función, no hay máximo ni no hay ni mínimo, entonces me imagino que va a ser una función que va a ir decreciendo así todo el tiempo, ¿no? Va a ser decreciente. ¿Ya? Entonces ya más o menos yo me tengo que dar la idea de que la función va a ser así. Bien. ¿Alguien no ha entendido algún pasito, alguna parte, el dominio o el creciente, decreciente? Disculpe, ingeniero, sobre qué no pertenece y no pertenece a la función. Digo, ¿tienes que hacerlo siempre o solamente con los que tienen fracción así, la función? Ya. Hay funciones continuas y funciones discontinuas, ¿no? Solamente se hace esto del dominio de la función cuando hay este tipo de función, cuando hay P de X sobre Q de X. Si es una función polinómica, son todos los reales. Cuando hay P de X sobre Q de X, se hace este dominio y se calcula qué números, el menos 1,
perdón, el más 1 y el menos 1 no pertenecen a la función, ¿no? Solo cuando hay fracción, cuando es una función racional. Entonces creo que solo en el 10 está ese tipo de ejercicio, Sí, ¿no? sí. En el práctico solamente está en el ejercicio número 10. Es el único donde se hace este tipo de análisis, ¿ya? Es el único. Ahora, ¿por qué no les he dado más ejercicios? Porque en economía, cuando ustedes lleven una materia relacionada que van a necesitar hacer estos cálculos, ingeniería económica u otra materia, costos o análisis de variables, algo así, métodos numéricos, no sé qué se llama más arriba, nunca, bueno, casi nunca se van a presentar funciones de este tipo, ¿ya? Casi no hay funciones que sean racionales, fraccionarias, ¿no? En economía normalmente los gráficos son parábolas, hipérbolas o son de tipo polinomio, ¿no? Por eso yo no les he dado muchos ejercicios porque no vale la pena que se profundice o se compliquen con algo que más adelante tal vez no lo vuelvan a llevar, ¿no? Por eso solo les di un ejercicio. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Y en esa parte del dominio no la entendí yo. O sea, ¿de dónde salió el x al cuadrado menos 1? ¿El de abajo o el de arriba? X al cuadrado menos 1. Ya. El X al cuadrado menos 1, este de aquí, ya, sale de la condición. La condición dice, cuando usted tenga una función P de X sobre Q de X, que es nuestro caso, ¿no? Porque al de arriba le vamos a llamar P de X y al de abajo le vamos a llamar Q de X, es nuestro caso. Dice que la condición para calcular el dominio es que el denominador, el Q de X, el denominador sea distinto de 0. No tiene que ser igual a 0, distinto de 0. Esa es la condición. Lo único que estoy haciendo yo es aplicar esta condición. Esto para mí se llama Q de X. Entonces, este denominador, que es Q de X, lo estoy haciendo distinto de 0. De ahí sale el X al cuadrado menos 1. Es este denominador. Estoy cumpliendo la condición del Q de X, distinto de 0. Luego simplemente he despejado la X, ¿no? Y me ha salido como resultado, X va a ser más menos 1. Ese es el resultado de haber despejado. Pero obviamente no es igual, es más bien desigual, distinto, ¿no? Y esto, ¿cómo yo lo reflejo en el dominio? En el dominio lo reflejo indicando, como dice distinto, pues no puede ser ni menos 1 ni 1. Entonces yo digo, el dominio son todos los números reales menos el menos 1 y el más 1. De esa manera yo aclaro y especifico de que el dominio son todas las rectas de números reales, menos el menos 1, menos el más 1. Después son todos los reales su dominio. Disculpe, ingeniero, creo que en el 10 yo lo hice eso y me salió menos 1 y para poner en raíz cuadrada, o sea, no existe, ¿no ve? Sí, no existe. Entonces, ¿se lo deja ahí nomás o qué tendría que hacer? Sí, sí. Si sale raíz cuadrada de menos 1, es un número imaginario. Eso significa que no existe. ¿Y cómo lo voy a reemplazar? Digo, ¿cómo lo voy a nombrar? Todos los reales. Tendría que hacer la línea también, ¿no ve? Sí. Y lo nombro, ¿es un número imaginario, como dijo? Sí, los números imaginarios, así. Así como está aquí. Cantidad imaginaria. Ese nombre lo pongo, ¿no? Cantidad imaginaria. Imaginaria, correcto. Ese nombre se pone. Cantidad imaginaria. Ya, gracias. Bien.
Sigamos entonces, vamos a pasar al siguiente puntito. En el siguiente puntito, paso número 4, ¿qué nos toca hacer? Pregunta. Sí, diga. Directamente se puede poner, digamos, si es creciente o decreciente, o sí tenemos que poner, digamos, esa explicación donde puso f de x es mayor o menor a 0. En el práctico me refiero. Ah, ya. Pueden hacerlo ya directo en el práctico, ¿ya? Pero para ubicarse bien, si pueden, pónganlo. Si no, pueden ponerlo directo. Si se acuerdan, ¿no ve? Porque esto de aquí es simplemente la condición, ¿no ve? Es la formulita que les he dado. La teoría, esto se refiere, ¿no ve? Sí, no es necesario que lo pongan, porque esto está en la teoría. Si yo sé que si es menor que 0 es decreciente, entonces aquí lo pongo directo esto en el práctico. No hay problema. No necesitan hacerlo tan a detalle. Yo esto lo pongo para que ustedes sepan de que estoy aplicando la teoría, el análisis de los intervalos, ¿no? Que nos decía si era mayor, crece, si es menor, decrece. La respuesta concreta a su pregunta es no es necesario que lo pongan en el práctico. Ingeniero, otra pregunta. Diga. En el denominador solamente se usa lo que está dentro del paréntesis, ¿no ven? No, o sea, el exponente que está elevado a 2, digamos, eso ya no se pone, ¿no? Para sacar lo que existe y no existe. Es que eso se hace en la función original. No se confundan, por favor. ¿Ya? Se hace aquí. En la función original se hace este análisis. Para calcular el dominio, se hace en función a la función original. Esta es la derivada, no en la derivada. No se hace aquí el cálculo de dominio de la derivada. Se hace aquí en la función original. ¿Otra pregunta? Para todos los ejercicios siempre se hace en la función original, dice. Sí, para todos los ejercicios el dominio es en la función original, no es en la derivada. Seguro hizo en la derivada, tiene que hacer de nuevo entonces, está mal hecho. No, bueno, yo le estaba tomando solamente sobre dentro del paréntesis y bueno, sale lo mismo, pero me confundí, pensé que era de la derivada. Ya, pero ya está todo aclarado. Cuarto punto, punto de inflexión. Lo que les decía, ahora, en el tema del cuarto pasito, del punto de inflexión, aquí está mi función original. Siempre yo les voy a aconsejar que lo copien, así les cueste trabajito, cópienlo. Cada paso que hagan, por lo menos para que tengan ahí, se ubiquen cuál es la función original y cuál es la derivada. ¿Ya? Tengo mi función original, tengo mi derivada. Según los pasos que tenemos, yo debería de calcular la segunda derivada y debería de calcular los segundos puntos críticos y aplicar criterios de derivadas laterales. ¿Ya? Pero, como se trata de una función racional, de un quebradito, de una fracción, ¿qué es lo que sucede? Pasa que cuando yo haga la segunda derivada de x, f de x, me va a salir otro número, otra raíz mucho más grande, ¿ya? Y seguramente me va a salir que también no existen segundos puntos críticos, ¿ya? Y me voy a complicar calculando segundo punto crítico y criterio de la segunda derivada, hacer un poquito más, un poquito menos, ¿no? Va a ser bastante complejo porque son números fraccionarios, ¿no? Entonces, para evitarnos ese trabajo, la bibliografía dice, he consultado varios libros y he intentado hacerlo esto así, y es muy complicado, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer para no hacer análisis de derivadas laterales, un poquito menos, un poco más de la segunda derivada, que va a ser bastante compleja, y lo mismo como no va a existir segundos puntos críticos, tampoco va a haber concavidad-convexidad, ¿no? Es lo mismo que los primeros puntos críticos y lo que es la parte de máximos y mínimos, ¿no? No va a existir. Entonces, lo que se hace, en vez de calcular estos dos puntos, en vez de punto de inflexión, intervalo de concavidad, vamos a calcular
las asíntotas, ¿no? Va a reemplazar a esos dos puntos. Con eso vamos a tener el gráfico mucho más sencillo y mucho más fácil de hacer. ¿Ya? Y ese es el siguiente paso. Vamos a calcular las asíntotas. Se lo voy a calcular aquí pasito por paso, a pesar de que esto es un repaso, ¿no? Deberían de haber aprendido cálculo 1. Pero aquí se los voy a calcular. Bien. Empecemos entonces el cálculo de las asíntotas. Para empezar, un pequeño repasito. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son líneas verticales, horizontales y oblicuas que se aproximan a la función de tal forma que se acercan tanto hasta el límite, ¿no? Por decir, esta es la función. Normalmente así son las funciones fraccionarias. Entonces, una asíntota, por ejemplo, si llamaríamos aquí que estuviera la asíntota, entonces es una línea vertical en la cual este gráfico, la función, se va a acercar tanto a la asíntota, pero va a estar en el límite de la función, ¿no? Tiende al infinito. Aquí igual. Esta función se va a acercar tanto, pero no se va a chocar, ¿no? Y esto va a tender al infinito. Es el límite de la función que tiende al infinito, donde esta recta no llega a juntar o a tocar o a cruzar a dicha función, ¿no? Existen asíntotas verticales y también existen asíntotas horizontales. Y también existen en algunos casos las famosas asíntotas oblicuas, ¿no? Hay algunas asíntotas que son así, donde las funciones vienen de esta manera y casi se chocan, pero no chocan. Viene la función así, casi choca, pero casi se junta con la asíntota, pero no llega a tocar, ¿no? Y eso tiende al infinito, ¿no? Es una teoría más sobre límites, ¿no? Límites de las funciones, ¿no? Entonces, vamos a calcular nosotros si esta es asíntota horizontal y esta asíntota vertical en esta función. Al igual que el cálculo del dominio, les voy a pasar un pequeño resumen que he encontrado sobre el cálculo de asíntotas horizontal, vertical y oblicua, ¿no? Esta es la asíntota oblicua. ¿Cómo pueden calcular? Y hay varios ejemplos también. Y vamos a hacer, en este caso, el cálculo de las asíntotas de esta función. ¿Hicieron en cálculo 1 el cálculo de asíntotas? No lo hice. Ya, no importa, no es difícil. Ya. Primero vamos a calcular la asíntota vertical. Ya. Nos dice que para el cálculo de las asíntotas verticales de las funciones, lo único que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0. En otras palabras, recuerdan, este es P de X sobre Q de X. Entonces, para poder calcular la asíntota vertical, AB le llamo yo, lo que tenemos que hacer es igualar el denominador a 0 y despejar X. Igualar Q de X a 0 y despejar la X. Y despejar. Eso vamos a hacer. Es facilito. Bien. Entonces, ¿cuál es el Q de X? Todo lo de abajo. Voy a decir X al cuadrado menos 1
igual a 0. Listo. Voy a despejar ahora x. X va a ser igual, este menos va a pasar con más 1. Y le voy a sacar la raíz cuadrada. O le aplico la raíz cuadrada. Y voy a tener que x va a ser igual más menos 1. Esta es la asíntota vertical. ¿Qué me refleja esto de la asíntota vertical? Quiere decir que si yo tengo en el plano cartesiano x, y o f de x, va a haber una línea vertical en el punto x en menos 1 y en x más 1 va a haber líneas verticales sobre las cuales la función no puede pasar o la función no puede chocar en estas líneas, en estos puntos, hasta el infinito. No puede la función cruzar, chocar, como ustedes quieran llamar, tocar, ¿ya? A estos puntos. Estas se llaman asíntotas verticales. Aquí he calculado y dice que es en más 1 y en menos 1. En estos dos puntos no puede la función cruzar, ni tocar, ni chocar. No, y además, miren que esto es congruente y es lógico. ¿Por qué? Porque cuando hicimos nosotros el análisis del dominio de la función, nos dijo que este punto menos 1 no pertenece a la función. Este punto más 1 no pertenece a la función. Nos quiere decir que toda esta recta del menos 1, todos los valores de más 1 en x, no pertenecen a la función. La función no puede estar sobre esta línea vertical, porque no pertenece a la función. ¿Ya? Eso significa asíntota vertical. Ahora bien, vamos a calcular la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, en el caso de esta función que tenemos, cuando es p de x sobre q de x, lo que se hace es, hay dos formas, ¿no? Podemos utilizar límites o podemos usar ya directamente la definición de límites, ¿no? Y simplemente aplicarlo, ¿no? ¿Cómo quieren hacer? ¿Utilizamos límites o aplicamos la definición? Las dos cosas vamos a hacer. ¿Ya? Primero, vamos a aplicar la definición. La definición dice que si el grado, cuando digo grado me refiero al exponente, si el grado de p de x, el que está arriba, si el grado de p de x es menor que el grado o el exponente, si lo quieren llamar, de q de x, si el de arriba es menor que el de abajo, el exponente, entonces la asíntota es 0, ¿no? La asíntota vertical, digo horizontal, perdón, es igual a 0. O sea, y, el valor, la asíntota en y va a ser 0. ¿No? ¿Qué significa? Que aquí en y 0, porque este es 0. Y 0 es todo esto. Ahí va a haber una asíntota horizontal. Pero hay la otra situación. Si
el exponente o el grado de P de X es igual o mayor al grado de Q de X, entonces lo que se hace, se divide, entonces, esa flechita significa entonces, se divide cada uno de los elementos entre el mayor exponente del denominador. Se divide todos los términos entre el exponente de mayor valor. Términos entre el exponente, entre el X con exponente de mayor valor, con mayor grado, ¿no? Si quieren llamar así, el X con mayor grado. Bien, podemos nosotros utilizar esta definición o también podemos aplicar límites, ¿ya? A mí me parece mucho más cómodo, mucho más fácil utilizar esta definición. Utilizando esta definición, si ustedes pueden ver, aquí, ¿cuál es el grado o el exponente del P de X? ¿No? El grado de la variable, quiere decir, ¿no? Es el exponente. Este tiene grado 1. Aquí está, exponente 1. Y el de abajo, su exponente es 2. Entonces, el Q de X o el denominador es de grado 2. Entonces, yo aplicaría esta definición de asíntota horizontal. Aquí está mal. Entonces, utilizaría esta definición y claramente se puede ver que pertenece al primer caso. Hay dos posibilidades, ¿no? El primer caso y el segundo caso. Dice que si el grado de P de X es menor al grado de Q de X, aquí está. Si este grado es 1, es menor a este, entonces la asíntota, existe una asíntota en Y igual a 0. Entonces yo directamente voy a decir que aquí en Y, cuando Y vale 0, justo sobre el eje X, la Y vale 0. ¿No ve? Ahí vale 0 la Y. Sobre el eje X dice que existe una asíntota horizontal. Horizonte. ¿No? ¿Qué significa eso? Eso significa que la función tampoco va a poder pasar por aquí. Tampoco va a poder cortar el eje de el Y igual a 0. ¿No? Entonces seguramente la función va a estar por aquí así. Seguramente va a estar por aquí, o estará por aquí, o estará por aquí, o estará por aquí. ¿No ve? Por alguno de esos lados está la función. ¿No? Ya yo tengo más o menos una idea. Y he calculado la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Pero para recordarles un poquito, vamos a aplicarle límites para calcular esta asíntota horizontal, ¿no? Voy a hacerlo aplicando límites, ¿no? Voy a borrar esta partecita y vamos a aplicar límites para el cálculo de la asíntota horizontal, que es el otro método, ¿no? Hay dos formas. Una es aplicando esta definición, estos teoremas, son dos teoremas, que tienen que ver con el exponente o los grados
del P de X y del Q de X, del numerador y del denominador. Lo otro es aplicando límites, ¿no? Bueno, vamos a aplicar el límite entonces a la función y vamos a decir que el límite de cuando X tiende al infinito en esta función va a ser X sobre X al cuadrado menos 1. Si esto nosotros reemplazamos el infinito, nos va a salir infinito sobre infinito y eso se llama indeterminado, ¿no? Entonces, para poder levantar la indeterminación, vamos a aplicarle límites. Y esto nos va a dar como resultado que el límite, cuando X tiende hacia el infinito, vamos a aplicar, vamos a dividir entre la variable con mayor exponente, que es X al cuadrado, ¿no? Y aquí abajo también que tenemos X sobre X al cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Qué hemos hecho? Simplemente le hemos dividido cada uno de estos entre la variable con mayor exponente, ¿no? Lo hemos dividido entre X al cuadrado, aquí le hemos puesto X al cuadrado, y aquí también le hemos puesto X al cuadrado. Eso hemos hecho aquí. Entonces, vamos a resolver para levantar la indeterminación. Porque así, aplicando el límite a esta función, nos va a salir infinito sobre infinito, ¿no? Cuando la X tiende a infinito. Aquí vamos a simplificar. Vamos a tener 1 arriba y X abajo. Aquí también vamos a simplificar. Vamos a tener 1 en el numerador y X en el denominador. Y aquí tenemos cómo está. 1. ¿No ha salido a elevar al cuadrado del X que está ahí en el denominador? Aquí, ¿no ve? Correcto. Sí. Sí, gracias por la aclaración. Tiene toda la razón. Este es X al cuadrado. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí se simplifica todo. X al cuadrado con X al cuadrado. Y aquí vamos a tener solamente 1. Perfecto. Gracias por la aclaración. Se ve que están atentos y es una gran. Bien, seguimos resolviendo entonces el límite. Ahora reemplazamos el infinito. Cuando X tiende al infinito, dice, ¿no ve? Entonces vamos. 1 dividido entre infinito, ¿cuánto sale? ¿Se acuerdan? Un número dividido en el infinito, ¿cuánto sale? Infinito. 0. Cualquier número dividido entre el infinito sale 0. Este 1 queda nomás 1. 1 dividido entre infinito, 0. Me imagino que han debido llevar límites, ¿no? ¿O no? Y aquí es, perdón, Sí. 0. Sí. Denle una repasadita, van a ver que cualquier número entre infinito da 0. Y esto nos va a dar como resultado final 0 arriba, 1 menos 0, 1. ¿Cuánto es 0 dividido entre 1? 0. 0. 0. Muy bien. Entonces, Y vale 0. Aquí está. La asíntota horizontal, 0. Lo mismo que hemos calculado por definición. ¿Ah? Así es como se calculan las asíntotas de una función racional. Ya. No les voy a pedir yo que se chipen o que estudien a fondo. El que quiere conocer, que repase esto de los límites. Les voy a pasar un documentito al igual que el del dominio, ya para que puedan ustedes tenerlo en algún momento cuando lo necesiten, lo repasen un poquito. ¿Ya? En el examen no creo que ponga este tipo de ejercicio porque sé que se van a complicar. ¿Ya? Entonces, háganlo el del práctico, repasen este ejercicio
para conocimiento, para que sepan cómo se hace. Pero no es necesario que lo profundicen o que lo aprendan de memoria. Simplemente sepan más o menos cómo se hace. ¿Ya? Y vamos a terminar con el último paso, que es el gráfico. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta tal vez hasta aquí? Esta última parte, Lisa, no la entendí muy bien. ¿Qué parte? El que está y igual a 0 menos. Esto. Ya. Simplemente lo que hemos hecho ha sido resolver el límite. Hemos levantado la indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que si ustedes reemplazan aquí infinito dividido entre infinito, cuando tenemos infinito dividido entre infinito, es indeterminado. No se puede dividir en infinito, no da 0, no da 1. Se llama indeterminado. Para levantar la indeterminación hemos dividido entre x al cuadrado, que es la variable elevado al mayor exponente. Se utiliza ese artificio para levantar la indeterminación. Entonces, cuando ya he simplificado, aquí me ha quedado 1 sobre x, aquí me ha quedado 1 y aquí me ha quedado 1 sobre x al cuadrado. Ahora, si yo reemplazo un número dividido entre infinito, ¿no? A mí me va a salir 0. ¿Ya? No se puede dividir un número entre infinito. Sale 0. ¿Ya? Aquí también un número, porque estoy reemplazando, como tiende al infinito, simplemente aquí reemplazo el infinito, 1 entre infinito, 0. 1 entre infinito, 0. Y me queda el 1. ¿No? ¿De qué manera he hecho desaparecer? Arriba me va a quedar el 0. Y abajo me va a quedar 1 menos 0. Entonces, 0 dividido entre 1. Entonces, la y, el límite o la indeterminación hemos levantado. 0 dividido entre 1 me va a dar 0. De ahí que la asíntota horizontal es y igual a 0. Estamos calculando la asíntota horizontal sobre el eje de las y. Gracias. Muy bien. Bien, terminaremos este ejemplito. Vamos a hacer el gráfico. ¿Ya? Con el gráfico termina todo. Ahí vamos a ver de que en este tipo de funciones, esta partecita es lo más difícil, porque el resto, si ustedes han visto, no existe punto crítico, no existe máximo de mínimo, no existe intervalo con cavidad-convexidad, no existe... Prácticamente a los otros pasitos se le pone no existe, no existe, no existe. ¿No? Haremos el gráfico de la función y con eso vamos a terminar. Ya, yo lo voy a hacer un poquito así a mano alzada, pero ustedes seguramente lo van a hacer más bonito. Aquí voy a hacer yo mi gráfico. Aquí está. Uy. Voy a rehacer este. Ahí está. Este va a ser nuestro eje Y y esto es nuestro eje X. También le llamamos f de X, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces lo primero que yo voy a hacer, voy a marcar, no tengo punto crítico, no tengo máximo mínimo, intervalo de crecimiento, me han dicho que es decreciente. Pero de dónde a dónde, no sé ni cómo es, entonces, no sé todavía. No puedo marcar este punto decreciente. ¿No? Entonces voy a dejarlo nomás ahí, pero sí sé que es decreciente, porque así lo he calculado. Punto de inflexión no hay, con caída no hay. Miren. Entonces, ¿qué hago? Voy a marcar mis asíntotas. ¿Ya? Aquí le voy a poner las asíntotas. En base a eso yo voy a darme otros puntitos más para saber cómo es el gráfico. Sé que hay una asíntota
horizontal en y igual a 0. Asíntota horizontal. Sí, vamos a poner asíntota horizontal en y igual a 0. Que es el eje de las X, ¿no? Esto es y igual a 0. Todo el eje de las X. Y tenemos una asíntota vertical en X menos 1 y en X más 1. Estas asíntotas son líneas verticales u horizontales en las cuales la función no puede pasar por ahí, tampoco puede intersectar ni cruzar. ¿Ya? Prueba de ello es que este menos 1 y este más 1 no pertenecen al dominio de la función, ¿no? Bien, entonces a partir de aquí yo me voy a ir dando algunos valores en X y en f de X para saber por dónde está la función, ¿no? Yo no sé. Yo sé que son líneas que se acercan a la función, ¿no? Sé que son líneas que se acercan a la función, pero no sé hacia qué lado están. Ese es el concepto de asíntota, ¿no? Pero no sé si será estar aquí o estar allá la función. Entonces, para ello, para conocer dónde está la función, yo me voy a dar unos puntitos, ¿no? Puedo empezar desde menos 2 o menos 3 hasta 2 y 3, digamos, ¿no? Como ustedes gusten. Yo voy a empezar por menos 3. Si yo reemplazo menos 3 en la función original, f de x, que es igual a x sobre x cuadrado menos 1. Por si acaso, para los puntos se reemplazan en el gráfico, se reemplazan en la función original. Si yo reemplazo menos 3 aquí, voy a tener menos 3 sobre 3 por 3, 9 positivo, menos 1, 8. Menos 3 octavos. Más o menos, ¿cuánto da eso dividiendo? Alguien que esté con calculadora, por favor. Menos 3 octavos, ¿cuánto da? Menos 0,37. Ya. Listo. Menos 0,37. Uy. Entonces, aquí vale menos 1, menos 2, menos 3. Cuando vale, dice x menos 3, lleva a valer 0,37. Menos, si aquí está menos 1 en y, por aquí está menos 2, por aquí está menos 3. Entonces va a ser menos 0,37. 0, mucha por aquí debe estar, ¿no? Aquí digamos, menos 0,37. La tercera parte. Entonces yo voy a dibujar ese puntito aquí. Aquí está entonces el primer punto, ¿no? Este punto vale menos 3 en X y menos 0,37 en Y. Ese puntito vale. Bien, vamos a seguir. Ahora me voy a dar el menos 2. Mire, aquí ya sé, por ejemplo, que el gráfico va a estar aquí abajo y no hay aquí arriba gráfico, ¿no? Porque ustedes saben que una función no puede haber arriba y abajo. Menos 0,67. Menos 0,67, ¿no? Reemplazando aquí. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces yo voy a ubicar, aquí está menos 2 y menos 0,67. De la mitad un poquito más arriba, aquí digamos, ¿no? Este va a ser 0, menos 0,67. Me voy a dar los puntitos. Aquí está. Este es entonces.
Voy a marcar este punto que va a ser menos 2 y menos 0,67. Listo. No me puedo dar menos 1 porque el menos 1. A ver, ¿qué pasa si me doy menos 1? Reemplacen aquí menos 1, por favor. ¿Cuánto sale? Error. Error, correcto. ¿No ve? ¿Por qué sale error? Porque la función como x como menos 1 no pertenece a la función, no es parte del dominio, tampoco tiene imagen, no tiene valor en f de x, porque no pertenece el dominio, el menos 1, ¿no? No pertenece al dominio de la función. No existe. Error tiene que salir. ¿No? Bien, pero mire, con esos puntitos ya es suficiente para que yo pueda hacer el gráfico y diga, va a pasar por este punto, y se va a ir acercando a la asíntota horizontal, perdón, asíntota vertical, ¿no? Esta es la asíntota. Se va a ir acercando, se va a acercar tanto, pero nunca lo va a chocar, hasta el infinito. Y por este lado también, en la asíntota horizontal, se va a ir acercando, pero nunca va a chocar, ¿no? Hasta el más infinito. Ah, y había sido verdad. Es una función decreciente. Miren, está decreciendo. ¿Ve? Y es verdad, no tiene máximo, no tiene mínimo, no tiene concavidad, convexidad, no tiene punto de inflexión, ¿no? Bien, pero eso pasa en la parte negativa. Ahora, ¿qué pasa en esta parte positiva? Vamos a darnos también valores para x igual a 2 y para x igual a 3. Cuando x vale 2, ¿cuánto sale f de x? 2 por 2, 4, menos 1, 3. 0.66. 0,66. Redondeado. Sí, redondeado. Entonces, aquí digamos que sea el x igual a 1. 0,66 va a estar por aquí. 0,66. Entonces voy a buscar los puntitos y se va a unir con él. Entonces voy a tener aquí otro valor. Cuando x vale 2 y y vale 0.66. ¿No? Voy a anotar aquí. Cuando x vale 2, 0,66. Un consejo, por favor, y en el examen, cuando hagan los puntos, me van a anotar sus valores. ¿Ya? Yo no soy adivino para saber cuánto vale este punto. Me van a anotar así como yo estoy anotando sus valores. Listo. Otro puntito más. Ya estamos terminando. No se desesperen, por favor. Aguanten. Sé que muchos ya se han salido. Vamos a, cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? F de x. 0.37 positivo. 0.37. Ah, ya. Entonces, cuando vale 3, aquí va a estar el 2, digamos, ¿no? Ni siquiera es 1, por aquí abajito. Por aquí va a estar el 0.37. Entonces lo voy a buscar yo, la intersección con el 3. Y ahí voy a marcar mi otro punto. Cuando x vale 3, y va a valer 0.37. Ah, ya. Suficiente estos dos puntos para darme cuenta. Acordándome de la definición de una asíntota. Esta es una asíntota vertical en x igual a 1. Y esta es una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces,
Dice que es una función en la cual se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar hasta el infinito, hasta el límite en el infinito, pero nunca la va a cruzar, ni la va a chocar, ni va a ser parte de ella. Lo mismo la asíntota vertical, se viene acercando, acercando, acercando hasta el infinito, pero nunca va a formar parte de esa línea, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, miren, así había sido el gráfico de esta función racional, ¿no? Ahora, para saber qué sucede aquí en el medio, también podemos darnos unos cuantos valores, ¿no? Para saber cómo es. Pero voy a yo hacer un análisis más analítico. La función dice que es decreciente. Significa que aquí la función va a venir así, 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 va a venir. Y en algún punto va a tener que cambiar porque aquí también va a venir así, así, así y nunca va a chocar. ¿Okay? Entonces me voy a dar un valorcito más para saber cuál es ese y ese valor va a ser el 0. ¿Ya? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale f de x? 0. 0. Correcto. ¿Y cuál es ese punto? Es el origen del gráfico. Aquí es 0, 0. Ah, ya. Entonces va a venir hasta aquí y se va a ir así. ¿No? Va a raspar, va a ir cerca de la asíntota vertical, pero nunca la va a cruzar. Y lo mismo aquí arriba. Se va a ir acercando, acercando, pero nunca la va a cruzar, ¿no? Entonces, es verdad. La función es decreciente en todos los puntos. Miren, aquí decrece. A la asíntota. Aquí también decrece. Aquí también decrece. La función es decreciente. Y tiene las asíntotas. Las asíntotas son por aquellos puntos en los cuales no puede pasar la función en x menos 1, en x1 y también en y igual a 0. ¿No? Y estos puntos, que es el x menos 1 y el x1, no pertenecen al dominio de la función. No pertenecen a la función. ¿No? Y esto va a ir desde menos infinito hasta más infinito y más allá. Bien, esto sería alguna consulta, alguna duda. Si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves a las 2 de la tarde con el último ejercicio y aclaramos dudas, preguntas que tengan y el examen sería el próximo martes a las 4 de la tarde como hoy. Lisa, tengo una pregunta. Diga. ¿En qué momento, digamos, podemos utilizar ese espacio, lo que estaba enseñando de los asíntotas? Esa parte no logro entender. Ya. ¿Cuándo se utilizan las asíntotas? Pregunta su compañera Vilma. Las asíntotas se utilizan cuando hay este tipo de función. Cuando hay una función racional. Cuando hay una función P de X sobre Q de X. Cuando hay este tipo de función, los pasos 4 y 5 no se hacen, ¿ya? Que sería punto de inflexión, concavidad, convexidad, porque no van a tener, ¿ya? En vez de eso, se hace asíntotas. En vez de estos dos, vamos a hacer asíntotas. ¿Cuándo? Cuando haya una función racional, un quebrado, una fracción. Cuando haya x arriba y x abajo, se hace hasta el punto 3, no se hace el punto 4 y 5 y calculamos asíntotas. Ingeniero, en la 10 la función es 4x sobre x cuadrado más 1. Eso se haría porque sale que es decreciente, son intervalos. Sí, se hace, ¿ya? Se hace. Va a salir creciente, decreciente, va a salir. Aquí también ha salido, mire. Va a salir. ¿Y ¿Ya? ya no sería la segunda derivada? ¿O? Ya no se hace.
Ya no se hace la segunda derivada, no se hace punto de inflexión, no se hace concavidad, convexidad. Directamente asíntotas. Que revise bien. ¿Está bien? ¿Otra consulta? ¿Está clara la duda o otra pregunta que tengan? Esos tres gráficos, porque uno pasó por el 0. ¿Perdón? No le escuché. Que vamos a hacer eso en ese gráfico. Hay tres, ¿cómo se llama eso? Y uno pasó por el 0. Sí. Sí, correcto. Son tres gráficos. Son esta parte de aquí, que es la parte negativa. Esta parte de aquí, que es la parte positiva. Y esta parte del centro, que no sabíamos cómo era. Pero como sabemos que es una función decreciente, tenía que venir hacia abajo. Por eso nos hemos dado un valor 0 para saber aquí en medio cómo era, ¿no? Y hemos visto que en el 0 iba a ir. Pueden darse valores para que salga más exacto, pueden darse un valor intermedio aquí y aquí también, ¿no? Pero no es necesario que el gráfico sea exacto. Yo necesito saber si por dónde va nomás, ¿no? Por eso yo sé que es decreciente y sé que aquí nunca lo va a chocar. Por eso tiene que venir así. Y sé que aquí también nunca lo va a chocar, por eso tiene que venir así, ¿no? Ingeniero, y si no tengo, digamos, como le estaba diciendo hace rato, tengo una cantidad imaginaria, no habría un punto que te indique dónde no debe chocar y dónde no. Sí, no habría. En ese caso, ¿se juntaría la función o igual separaría? Si hay asíntotas, se separa. La asíntota vertical, por ejemplo, lo separa, ¿no? Significa que no se puede juntar, ¿no? Eso va a depender de las asíntotas. Es por eso importante calcular las asíntotas. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Ahora sí pueden poner presente. Creo que la mayoría ha puesto presente. Si no tienen alguna duda más, de todas maneras, el día jueves, si tiene alguna otra duda de su práctico, vamos a ir aclarando también algunas pautas que tengan y vamos a resolver otro ejemplo. Ya un ejemplo también del ejercicio parecido al ejercicio número 9 del práctico. También lo vamos a resolver el día jueves, uno parecido. ¿Ya? Listo, pues entonces eso sería todo por la clase de hoy. Como siempre, le voy a pasar las diapositivas y también les voy a pasar el video del día de hoy. Lo voy a subir a YouTube y también se lo voy a pasar y lo voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Eso sería todo. Nos vemos el día jueves. Buenas tardes. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Nos vemos.